¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 15 de noviembre. Yo soy Manuel. Mis hermanos, las personas que tienen a Cristo en su corazón, tienen un corazón que ama al prójimo. Demostremos ese amor de Cristo a las personas que nos rodean en este día. Ellos sabrán que usted tiene armonía y contacto directo con el Señor, y que su vida es una reflexión de ese gran amor que tiene Dios para toda la humanidad. Y ahora la lectura bíblica de este día se encuentra en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 31 y 32 al versículo 32. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 29, Salmos 113 y 114 al 8, Proverbios 27 del 18 al 20. Destino de Asiria. Y sucedió en el 11º año, el tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿A quién te pareces en tu grandeza? He aquí, Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado, y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza, por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hizo por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque es de elevada estatura, y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura. Lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones, que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera. Y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sobre los montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra, y lo han abandonado. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios: el día en que descendió al Seol, causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él, y por él todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa, entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra,
en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos, con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios. Y sucedió en el año 12º, el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares, prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies, y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios: mi red sobre ti tendré en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes, y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre. Hasta los montes y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída. Pues así dice el Señor Dios: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes. No las enturbiará más pie de hombre, ni pezuñas de animales las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como el aceite, declara el Señor. Declara el Señor Dios: cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación, y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella vivan, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lamentación, y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor Dios. Y sucedió en el año 12º, el 15 del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto, hazla descender, a ella y a las hijas de las naciones poderosas, a las profundidades de la tierra, con los que descienden a la fosa. ¿A quién superarás en hermosura? Desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerán, a la espada es entregada, la han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol. Han descendido y hacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, sus tumbas la rodean, todos ellos muertos, caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra.
Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean, todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Fueron puestos en medio de los muertos. Mesec, Tubal y toda su multitud están allí, sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos. Fueron muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú en medio de los incircuncisos serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Yacen incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada, Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Porque yo infundí terror a él en la tierra de los vivientes. Se le hará yacer entre los incircuncisos con los muertos a espada, a Faraón y a toda su multitud, declara el Señor Dios. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 29. Exhortación a la fidelidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríades de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles,
como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmos 113 y 114 al 8. Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo, y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua, y en fuente de aguas el pedernal. Proverbios 27, del 18 al 20. El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Mis hermanos, la meta más alta del aprendizaje es conocer a Dios. Oremos al Señor para que su bondad y misericordia se manifieste en nuestra vida. Les habló Manuel. Como siempre, estamos agradecidos de que nos hayan prestado su atención en este día. Recuerde que estamos con ustedes todos los días. Y estamos armados con el libro más poderoso del mundo, la Santa Biblia. Hasta entonces, que Dios los bendiga.